Muy buenos días. Les hemos convocado para anunciarles que los socialistas vizcaínos hemos decidido facilitar la aprobación de los presupuestos de la Diputación para el próximo ejercicio tras la negociación que hemos mantenido con los responsables forales sobre las cuentas de 2015. Ciertamente, estos no son los presupuestos que habríamos hecho los socialistas, pero por encima de ello hemos intentado, con nuestras propuestas, mejorar estas cuentas y hacer más útiles para los ciudadanos, porque creemos que Vizcaya no se puede permitir no disponer de un documento presupuestario dada la situación económica y la necesidad que estamos atravesando, y tampoco la falta de fuerza institucional y el impulso económico. Por ello, hemos trabajado en un documento amplio y ambicioso con nuevos proyectos y nuevos programas, valorados en 43 millones de euros. Nuestro objetivo ha sido que estos dineros se destinen, sobre todo, a la generación de empleo, a dotar de más recursos a los que menos tienen y a infraestructuras que generen riqueza. Consideramos que no son momentos de hacer crítica partidista fácil y gruesa a la gestión del gobierno foral. Todos tenemos que hacer un esfuerzo para poner freno a la deriva de esta crisis y sus indeseables consecuencias, aportando lo que cada uno tiene y puede a la causa común, porque el rostro real de la crisis, en el que expresan miles de vizcaínos y vizcaínas que están viviendo con desolación y amargura todos y cada uno de sus vidas. Siempre hemos dicho que, dada la crisis económica que estamos padeciendo y cuyo final aún no se atisba con claridad, nuestras prioridades deben de ser la generación de empleo y de riqueza, y para ello nada mejor que intentar orientar la política de empleo del Departamento de Promoción Económica. Hemos venido diciendo durante esta legislatura que en el Departamento de Promoción Económica determinadas políticas de empleo que se estaban llevando a cabo no incidían de forma acertada en el diagnóstico necesario para la generación de empleo. Por eso hemos considerado que parte de los recursos ya contemplados en los presupuestos de este departamento foral deberían destinarse a generar cultura emprendedora industrial. Asimismo, en la negociación y en este acuerdo hemos incidido en la protección de las personas, especialmente las que viven más expuestas a situaciones de vulnerabilidad mediante el blindaje de nuestro sistema de servicios sociales. También hemos apostado por la lucha contra el fraude y la elusión de obligaciones tributarias, la racionalización y sostenibilidad del gasto y la apuesta por la inversión pública como motor de la reactivación económica y empresarial que tanto necesita nuestro territorio histórico. Como recordarán, en el 2014 alcanzamos con el Partido Nacionalista un acuerdo fiscal que incluía numerosas medidas largamente solicitadas por el Partido Socialista y que pretendían impulsar la economía, combatir el paro y reformar el entramado institucional vasco en busca de la eficiencia. Y los puntos concretos recogidos en esta negociación de los presupuestos para el próximo ejercicio son los siguientes: planes concretos para luchar contra el paro y crear empleo a través de diversas actuaciones comarcales y creación de infraestructuras para fomentar el aprendizaje industrial. Así, se ha decidido la ampliación del capital social de Gurtxeña Parkea en 850.000 euros, un proyecto que va a convertirse en el parque empresarial de investigación, innovación y desarrollo de la margen izquierda. Del mismo modo, la lucha contra el desempleo y la posibilidad de disponer suelo industrial son actuaciones que compartimos los grupos políticos que firmamos este acuerdo. Para ello, hemos acordado que dentro del Fondo Extraordinario de Empleo, dotado con 4 millones de euros, se destine para el impulso de los programas comarcales de empleo y reactivación económica la cuantía de 1 millón de euros, para favorecer específicamente
la actividad de cultura emprendedora industrial y contribuir a la reactivación del empleo en las diferentes comarcas de Vizcaya. Para lograr estos fines es necesario que los planes de empleo generen cultura emprendedora industrial, incentivando la colaboración público-privada. En este acuerdo también hemos logrado un mayor esfuerzo inversor en infraestructuras con efecto multiplicador de la economía, entre las que podemos destacar la inversión de 28 millones para la variante de Erma para el próximo año y la carretera Interfábricas, que recibirá una inyección económica de 6 millones de euros. Hemos apostado por este proyecto, la carretera Interfábricas, como eje dinamizador de lo que debe de ser un elemento tractor de la economía para Vizcaya, como es el BEC. También hemos trabajado y logrado que se realice un proceso de reflexión que permita a futuro racionalizar los flujos de entrada a Bilbao, y así hemos conseguido el compromiso de la Diputación de que tanto la variante este como la variante de Recalde no se queden olvidadas en un cajón. De este modo, la Diputación Foral de Vizcaya iniciará los trámites necesarios para la firma de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao que permita abordar la variante este, así como realizar un estudio previo de la variante de Recalde. Asimismo, la Diputación Foral de Vizcaya continuará impulsando y acometiendo, en su caso, otras infraestructuras viarias, como el corredor del Bayonti, en su tramo Portugalete-Valparda, el desdoblamiento de Santo Domingo, así como otras infraestructuras comarcales, con el fin de impulsar la actividad económica y la generación de empleo. Hemos logrado, asimismo, un incremento notable, cifrado en el entorno del 5% de recursos públicos gracias a la reforma fiscal pactada por el Partido Nacionalista Vasco. Además, como medida novedosa dentro de este ámbito, hemos acordado que por parte de la Diputación se impulse, junto con el Departamento de Educación del Gobierno vasco, un programa de concienciación sobre la insolidaridad del fraude fiscal y los defraudadores dirigidos a los alumnos de ESO y bachillerato. Por último, para nosotros también ha sido muy importante negociar el mantenimiento de los recursos destinados a garantizar los servicios públicos sin recortes, logrando además que las partidas permanecerán abiertas, esto es, que haya crédito suficiente para abordar cuantas necesidades en el ámbito social puedan surgir a lo largo de los próximos años. En este ámbito y producto de la negociación, también se incrementará la partida destinada a cooperación y desarrollo con el tercer mundo en 500.000 euros, se ampliarán los dineros destinados a la prestación de asistencia personal de la ley de dependencia en 100.000 euros, el Centro Arantegui Batua de Sestao recibirá 500.000 euros y la Asociación Vizcaína de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, AVIFES, otros 100.000 euros. Asimismo, se incrementará la partida destinada al servicio de atención diurna y apoyos, autonomía, entorno con discapacidad intelectual, en 45.000 euros. Se ampliará el programa de inclusión social en Carterri, ya existente, en 30.000 euros. Además, se realizará una aportación de 100.000 euros a la asociación Taller Ranzari Lanteguia y se formalizará un convenio con el Ayuntamiento de Erma para la cofinanciación por parte de la Diputación Foral de Vizcaya de actividades municipales en materias sociales. Y por último, se dotará con 25.000 euros al parque temático El Carpín y se destinarán 150.000 euros a la rehabilitación del centro sociocultural Asúa Erandio, 150.000 euros. En resumen, hemos creído que Vizcaya necesita estabilidad institucional, que necesita mostrar confianza y acuerdos políticos para ayudar a mejorar la situación. Hemos querido ser útiles para los ciudadanos de Vizcaya. No nos podemos permitir el lujo de bloquear por intereses partidistas las instituciones públicas, haciendo imposible cualquier avance que pueda perjudicar a la ciudadanía. Deseamos que el año que viene sea un año en el que empecemos a salir de la crisis, que empecemos de nuevo a crear empleo y que este año sea el último en el que sigamos perdiendo puestos de trabajo. Muchas gracias y quedo a ustedes.